16 minutos. Temas laborales, Luis Ernesto, que están sobre la mesa siempre en esta época del año, en diciembre, mesa de concertación salarial, pero en esta oportunidad, fíjese lo llamativo, coincidiendo con el trámite de una reforma laboral que había anunciado el presidente Petro y que ayer empezó a discutirse en medio de mucha controversia por temas de forma. Sí, pero Ricardo, el gobierno va con toda y vimos la manera como aprobó la reforma a la salud en la plenaria. Yo creo que el gobierno hoy tiene las mayorías nuevamente en la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima no es la excepción. Pero hay un contraste en estos momentos, lo que nos contaba el doctor Bedoya justamente de las preocupaciones del empresariado que son más que todo relacionadas con el capítulo de derecho colectivo, es decir, el derecho de los sindicatos, los procesos de huelga, los temas de pactos colectivos, en fin. Y el presidente en la reunión que tuvo con ponentes la semana pasada manifestó que el tema central para él es el capítulo de derecho individual, que es ¿cuál? Básicamente la posibilidad de restablecer las jornadas dominicales, el recargo nocturno, todos los temas individuales que es echar para atrás la ley 789, lo que es del corazón del presidente, pero como sabemos, la ministra, que tiene una historia dentro del sindicalismo colombiano, que es una representante muy importante, es una líder sindical, ha sido muy vehemente en todas las mesas de trabajo en torno al tema de derecho colectivo, que es el que está preocupando más a los empresarios. De hecho, el presidente trinó este fin de semana sobre la reunión con los ponentes y decía que le había pedido a los ponentes encontrar un mecanismo para hacer una diferenciación en el tema de derecho colectivo, en el tema de negociaciones sindicales y laborales, una diferenciación para microempresas y pequeñas empresas. Es decir, pareciera que nuevamente Ricardo, se está presentando esa tensión entre lo que plantea el presidente, un poco lo que pasó con la reforma a la salud, que en las reuniones con los ponentes, con los sectores, cede, y después en las mesas técnicas el ministerio y los ministros, pues digamos, se mantienen en los temas más vehementes. Aparentemente en la reunión de ayer que tuvieron ministra del Trabajo con los ponentes, el tema no marchó como esperaban, y los temas donde el presidente había mostrado como apertura al diálogo y a la concertación, nuevamente se cerraron. Vamos a ver con qué llegan al debate mañana. 8:18 minutos. Ricardo, fíjese, Álvaro, solamente un dato adicional y hay que estar muy pendientes de esto porque hay dudas sobre si se está violando o no el principio de publicidad con lo que pasó ayer. Votaron impedimentos de sorpresa y no se había publicitado y hay dudas. Eso es grave si llegase a aprobarse la reforma, Álvaro, porque al final puede caerse en la Corte Constitucional. Pero escucho su opinión sobre lo que está pasando en torno a todo este contexto de mesa de concertación laboral por un lado, con posiciones distantes, con una productividad que no ha sido, incluso ni siquiera se ponen de acuerdo sobre eso, y con lo que está ocurriendo con la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Pues viendo la puja política, Ricardo, pues en política, en todo el mundo, los gobiernos de derecha tienden a desmejorar las condiciones laborales y los gobiernos de izquierda tienden a mejorarlas. El primero con la tesis, llamémosle neoliberal, de que reducir esas condiciones laborales puede mejorar el empleo y el crecimiento económico a largo plazo. El modelo socialdemócrata considera que para que haya mejoría tiene que haber más equidad y que la manera de hacerlo es protegiendo a los trabajadores. Y aquí, así como hay presiones de los empresarios, pues también el gobierno tiene presiones de los trabajadores. Y acuérdense que a Petro lo apoyaron en las elecciones los sindicatos y se lo pusieron los empresarios. Entonces, para el gobierno no es fácil ese tema, pero los empresarios tienen más influencia en el Congreso. Yo creo que se termina imponiendo la visión de los empresarios porque al final son los que generan empleo. Y empleo es el valor más importante en una sociedad. El problema en Colombia es la informalidad. Somos potencia mundial, es el país con la informalidad más alta, según vi en una escala de Financial Times hace unos meses. Y entonces, pues eso sí tiene que poner a pensar sobre si aumentar las condiciones de informalidad es bueno o no. Lo que sí es un poco injusto con la reforma es pedirle que genere empleo, porque la generación de empleo no se hace normalmente con normas. Cuando se hace a través de reformas laborales es desmejorando las condiciones, abaratando el trabajo. Y realmente la generación de empleo se hace es generando riqueza por otro lado. Pero sí es cierto que si una reforma laboral
va a encarecer la economía. En un momento malísimo de la economía, pues tal vez no es el mejor momento para implementarlo. Pero además el riesgo es que termine destruyendo empleos, ¿no? Claro, que es lo que se le pide a la reforma laboral que no haga, que no vaya a destruir empleos y que no pase más gente a la informalidad. Yo creo que escuchando a los empresarios, a Jorge Bedoya, a Bruce McMaster, etcétera, lo que están pidiendo es saquemos una reforma laboral que corrija algunas fallas del mercado laboral, que garantice derechos laborales, etcétera, pero que no dé al traste con la generación de empleo de calidad. Nadie le está pidiendo, aunque sería útil que se pensara en la productividad de la generación de empleos de calidad, pero por lo menos se le está pidiendo un mínimo, y es no destruya más empleos formales, no pase más gente a la informalidad, porque esa gente que termina desprotegida y, ojo, no representada en las mesas de concertación laboral, por ejemplo, la que se está viendo ahorita del salario mínimo. Los informales nunca han estado sentados en la mesa de concertación laboral ni en las mesas de negociación de salario mínimo, y eso debería ser un requisito casi que de ley, que un representante del sector informal esté sentado y diga: mire, si ustedes, por ejemplo, aumentan el salario mínimo o vuelven más rígido el mercado laboral, lo que va a terminar es más gente en la informalidad, sin condiciones de trabajo dignas, sin primas, sin aportes a pensión, sin aportes a salud, desprotegidos, etcétera, y eso es importante tenerlo en cuenta, que no haya más gente pasando a la informalidad. 8:22, Andrés. Oiga, Ricardo, mire que con esto de la reforma laboral pasó una cosa muy curiosa, es que en Colombia más o menos había un consenso de acuerdo con el cual había que dar marcha atrás en aquellas cosas que se habían aprobado en la reforma laboral del año 2002, que la hemos mencionado aquí. Esa reforma pues es conocida por varias cosas, pero principalmente porque redujo la remuneración por el trabajo dominical y festivo, por el trabajo en horas extras, por el trabajo nocturno. Entonces, una aspiración que desde muchos sectores se ha venido planteando en los últimos 20 años es a que los trabajadores vuelvan a recibir la remuneración que antes recibían por esos conceptos, y eso es una cosa en la que creo yo, incluso desde el sector empresarial, más o menos había cierto consenso en que pues valía la pena y que era justo, porque pues no está bien que las políticas de generación de empleo, por ejemplo, como era el caso en ese momento, se hagan a costa de reducir esos ingresos. Eso significó una reducción fuerte de los ingresos de muchos trabajadores. Ok, sin embargo, llega la reforma laboral y, oh sorpresa, resulta que el núcleo de la reforma laboral que presentaron al Congreso no es eso, sino una especie de segundo capítulo que lo que hace es darle unos poderes extraordinarios e inusitados a los sindicatos y a las centrales sindicales en Colombia, algo que no estaba ni en los consensos de nadie, que no era una necesidad sentida ni de los trabajadores ni de nadie, porque además los trabajadores colombianos, la inmensa mayoría de ellos no pertenecen a ningún sindicato, porque además la mayoría son informales. Y entonces esto es una cosa absolutamente sorpresiva que responde, parece ser, únicamente a una especie de cuenta de cobro política que ciertas centrales sindicales le pasan al presidente Petro, que es decir, nosotros lo apoyamos, ahora usted nos tiene que pagar, presentando esta reforma que fortalece, insisto, de manera absolutamente inusitada, que nadie se imaginaba, nadie había visto venir, y sobre todo nadie había pedido diferente a ellos, y eso es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, aparentemente, como sucedió con la de la salud, con vicios de trámite desde el principio. 8:24, del afán no queda sino el cansancio, Paola, y esos vicios pueden terminar llevando al traste con la reforma laboral apenas presentada, apenas iniciando sus discusiones en comisiones. Apenas empezando, pero ya con una contradicción muy evidente que también nos la señaló ahorita el presidente, el doctor Enrique Bedoya. Mire, nos decía, a ver, en este momento que se está discutiendo el salario mínimo, les encanta a los sindicatos y centrales obreras hablar de la productividad laboral por hora, que fue la única de las 3 cifras de productividad que fue positiva, que fue 0.76%, pero cuando están discutiendo la reforma laboral, sí ya no quieren hablar de trabajo por hora, ¿no? Entonces les gusta por un lado, pero no les gusta por el otro. Luego, al fin, ¿qué? Solamente es para calcular el aumento del salario mínimo que les gusta, pero no en una reforma laboral. Y ahí esa contradicción me parece que señala muy bien pues lo que está pasando y el mar de incongruencias que finalmente estamos hoy viendo nosotros con estos dos espectáculos, Ricardo, en simultánea, tanto de una reforma laboral intentando pasar por el Congreso como de una negociación del salario mínimo, porque son finalmente
las mismas partes interesadas, centrales obreras y sindicatos que se sientan acá. Eso por un lado. Por el otro es que recordemos que pues escoba nueva siempre barre bien y por lo tanto escoba usada empieza a barrer regular. Hace un año, para esta época, el 15 de diciembre, ya teníamos negociación concertada de aumento del salario mínimo, algo increíble. Usted recuerde que aquí siempre nos coge el 30 de diciembre, casi, pues, mejor dicho, pasa tu taina, y nosotros hablando del salario mínimo el año pasado fue 15 de diciembre, lo anunció el presidente, acordado, consenso, 16%, el incremento más alto en todo el siglo, o en lo que va de este siglo. Claro, pero es que estaba recién posesionado el gobierno, estábamos en las mieles, en la ¿no? luna de miel. En la luna de miel. Ahora ya ha pasado un año larguito, ya esto se desgastó, ya la escoba no está nueva. Desayuno a la cama con rosas, claro, como las que usted tiene ahí de fondo y toda la cosa. Exacto, pero es que tal cual. Es que Aurelio, 826, para concluir, sí, que tengo historia de los pasaportes, hombre, no me han dejado contar la historia de los pasaportes. Ya viene. Sí, estamos muy atentos a esa historia, Ricardo, pero esta reforma ni es buena para el empresariado, ni es buena para los trabajadores. Así los señores de las burocracias, de las centrales obreras digan lo contrario. Y voy a referirme a 2 o 3 puntos de eso. La reforma no reversa el dominical, lo reversa del 75% y lo va subiendo, pero no lo reversa al 100%. La reforma en el nocturno tampoco vuelve el día a las 6 de la tarde, vuelve la noche hasta las 7 y me temo que en la puja en el Congreso termina a las 8 de la noche. Esta reforma no corrige de un tajo los errores de la 789. Claro, como dijo Álvaro muy bien, ahí está el concepto neoliberal de que a menor salario, más trabajo, cosa que quedó refutada, pero la reforma tampoco lo corrige del todo. Y hay asuntos que afectan a muchos sindicatos, por ejemplo la llamada unidad negocial, que va contra los sindicatos pequeños o con menor número de afiliados o con convenciones más débiles. Estamos hablando entonces de una reforma que incluso cuando usted puede programar sus turnos laborales a 36 horas, no obliga al patrón a pagar ni el nocturno ni el dominical. O sea que esta es una reforma que ni ayuda a los trabajadores ni ayuda al empresariado. 828. Y me llama mucho la atención, señor, Ricardo, permítame un 30 segundos, por favor. Sí. Me llama mucho la atención que uno de los más grandes animadores de esta reforma sea el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que la está empujando. Eso me ha llamado mucho la atención. Diría Jaime Garzón, en la opinión de Aurelio siempre, pero, el gringo ahí. Pero 828. Ven acá, yo no entiendo nada. Yo escuché aquí en esta mesa a varios de los panelistas decir que esta era la reforma más consensuada, que era casi no, que era la ponían la pensional, de referente, padre. La ponían la de pensional referente fue la que mayor nivel de consenso lograron. Pensional. Fue la pensional, sí. En la laboral casi que desde el comienzo tuvieron grandes diferencias, especialmente por el capítulo de derecho colectivo, todos los temas de pactos colectivos, de huelgas, que fue lo que nos volvió a mencionar ahora el presidente de la SAC. Ernesto, que esta reforma ni siquiera tuvo su primer debate. Exacto, fue la única reforma, fue la última reforma que se archivó por falta de discusión. Y se tuvo que presentar nuevamente, y es la que van a empezar a discutir en las próximas Pero horas. Ricardo, hay que decir con toda claridad, devolverle los recargos nocturnos, y si bien, como lo dice Aurelio, no vuelve a las 6 de la tarde como estaba en las 7, antes de las 7:89, pero sí se vuelve hasta las 7 de la noche, digamos, y son 2 horas que ganan los trabajadores de reconocimiento al trabajo en la noche. También se restablece parcialmente los dominicalos. Esos son causas justas, y está demostrado por estudios de la Universidad de los Andes que recortar eso en el 2002 ni generó más empleo ni más formalización. Entonces, yo creo que si el gobierno es inteligente y centra sus esfuerzos justamente en todo ese capítulo de derecho colectivo, hace acuerdos con el sector productivo en los temas de derecho colectivo, van a sacar una reforma que es buena para los trabajadores. 8:29 minutos, leemos sus opiniones sobre lo que está pasando hoy con el aumento del salario mínimo, lo que está pasando con la reforma laboral. Entonces no hay consensos. No hay los consensos. consensos que tantos anunciaban no existen. Hoy no hay consensos, porque recuerde que la reforma laboral en el primer semestre se hundió. Esta es una nueva reforma que se presentó a las volandas por parte de los ponentes del pacto histórico, que no tuvo la posibilidad de consensuarse, y de hecho comenzaron la discusión sin sentarse a hablar con los gremios. Por ejemplo, la SAC envió la carta el jueves, y ayer ya empezaron la discusión. Lo que necesitan es hechos cumplidos. No hay consensos en torno a la reforma laboral. 8:30, Víctor, ¿qué pasa con el dólar? El